Muy buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día, el inicio de esta nueva semana que Dios ya tiene preparado para sus hijos. Y bueno, todo lo que Dios hace es bueno, porque Dios es bueno. Su naturaleza es que seamos bendecidos en todas las cosas. Y damos gracias al Señor por podernos comunicar, aunque solamente usted me puede ver y escuchar. Pero la palabra del Señor es importante en esto, ¿no? Gracias al Señor por lo que Él nos da, nos protege, nos guarda, nos cuida. Yo quiero compartirte esta mañana una palabra que tiene que ver con las pruebas. El Hijo del Señor pasa por distintas pruebas en su existencia acá en la tierra. Y la prueba tiene un objetivo realmente, provocar en nosotros paciencia, madurez en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y puede que tú estés pasando por alguna dificultad, una dificultad económica puede ser, de salud, de comunicación. En la familia siempre hay conflictos familiares, a lo cual Dios quiere participar para darnos una armonía familiar, una armonía que se dé, una armonía, una paz, un entendimiento. Y gracias al Señor por su palabra. Yo quiero compartirte esta palabra que te va a servir a ti si tú estás viviendo una etapa difícil, si tú estás pasando por alguna prueba, si están ocurriendo cosas en tu vida que no puedes entender. Esta palabra te va a servir y agradecemos al Señor por ella, porque siempre la palabra es bienvenida. Aunque nos confronta, nos anima, nos corrige, nos da una dirección correcta. Sabemos que papá te ama tu vida, ama a todo ser humano. Ese es el amor tan grande que Dios tiene para cada persona. Él dice, quien viene a mí no lo echo fuera. Quien viene ante Él, Él lo acoge. En la condición que venga, en la condición que venga. ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegué yo? No veníamos de una vida intachable, no. Teníamos errores, fallas, pecados, pero Él nos perdonó. Él nos dio una nueva vida. Y ahora estamos transitando en esta tierra, en esta casita, este planeta que Dios nos tiene para sus hijos y para todo ser humano. Y aquí vamos a vivir distintas pruebas. Como hijos del Señor, vamos a vivirla. La vida trae también cosas buenas, gozo, paz, paciencia, una bendición gran, pero también trae dificultades. Y Dios nos capacita, como le dijo a sus discípulos, como yo he vencido, ustedes también vencerán. Siempre hay condiciones para eso. Siempre hay demandas en todo esto. Por eso yo te invito a que podamos orar un momento. Yo sé que tienes una carga, un peso. La palabra del Señor dice, echa sobre mí tu carga, yo te la llevaré. Y vamos a orar por esta situación, ¿no? Padre, ayúdanos a guiar en esta oración, ¿no? Señor, te pedimos por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que están pasando una prueba. Te rogamos, Señor, que esta palabra pueda llegar a sus corazones, que nos pueda orientar, que nos pueda, Señor, alentar en esta prueba que tus hijos están viviendo. Puede que esté quebrantada la salud, puede que haya un problema económico, puede que haya conflicto en la vida familiar,
de padre e hijo, de marido y esposa. Pero te pedimos, Señor, que tú intervengas. Tú tienes el poder para eso. Atamos, Señor, todo conflicto, toda dificultad que le dé oportunidad a las tinieblas. Rechazamos, presentamos la sangre de Cristo, sangre preciosa. Y gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por lo que tú nos das. Gracias, Señor, por la bendición de estar contigo y tú con nosotros. Papá, gracias. En tu nombre te agradecemos de antemano por la palabra. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar en la Escritura. Una diferencia básica del reino de Dios es que en el reino de Dios se manifiesta el gobierno de Dios. Es una diferencia con lo que el mundo quiere. Mire, Dios es soberano. Cuando dice que Él es soberano, significa que Él va a determinar cosas que no nos va a consultar a nosotros. El soberano determina. Es la soberanía absoluta del Rey en acción. Eso es el gobierno de Dios. Es esa soberanía absoluta, perfecta, del Rey en acción. En la vida de cada uno de los hijos, Dios determina. Cuando entramos al reino de Dios, nos ponemos bajo la autoridad de Cristo. Colocamos toda nuestra vida bajo su autoridad. La vida emocional, la vida económica, las proyecciones, todo está a tus pies, Señor. Ahora, si oramos al Padre, nosotros estamos pidiendo que Él domine en toda nuestra vida. Después, en toda la tierra. Si oramos, hay una oración que es conocida como la oración del Padre Nuestro. Esa oración está indicando el dominio. Dice, que se haga tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. O que se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es lo correcto. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Con gozo, con disposición, porque Él es el soberano, Él determina. No hay queja, no hay rezongo, se acepta las indicaciones que Él da. Entonces, cuando recibimos el reino de Dios, ¿qué recibimos? Cuando usted se bautizó, entró a las aguas del bautismo, ¿qué recibió? Bueno, el gobierno de Dios en su vida. Si hablamos en términos prácticos, en términos concretos, dice que abrazamos no solo los mandamientos del Señor, sino también los deseos, la voluntad de Jesús, el derecho del Señor de actuar soberanamente. ¿Tú puedes decir amén a esto? Señor, voy a hacer lo que tú digas. Eso es soberanía de Dios. Me coloco a tus pies. Amén. ¿Estamos de acuerdo con aquello? Bueno, veamos una palabra apostólica. Filipenses 3, del 8 al 11. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 8 hasta el 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire, Pablo escribe esta carta, la carta a los filipenses, en los meses finales de su vida. Él estaba encarcelado y le escribe a la iglesia del Señor estas palabras, aunque realmente ya había terminado su ministerio público, pero manifiesta el deseo de conocer a Jesús íntimamente. Cristo sigue siendo su meta de entregarse totalmente a los propósitos de Cristo. Qué interesante, mira, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Bueno, el apóstol Pablo era un hombre muy aventajado, inteligente, muy capaz. Dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre muy sabio. Aventajaba a muchos de sus contemporáneos, judío, de sangre israelita, pertenecía al cuerpo del Sanedrín. Sin embargo, dice que todo eso lo tengo por basura. Qué terrible, para los fariseos eso era terrible. Pero él tenía una meta: conocer a Cristo y conocer el plan y acabar el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y dice, todo lo demás lo dejo. Aún más, dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no justificando. ¿Quién se va a justificar ante Dios mediante la ley? ¿Quién se va a justificar? Mi hermano, conocer a Cristo implica también compartir la participación de su sufrimiento. Cristo sufrió en la cruz, sufrió mientras proclamó la palabra del Señor. Muchos se burlaron, muchos se rieron, no todos responden a la fe, eso está claro. Pero debemos compartir, si somos discípulos de Cristo, sus padecimientos también. Los seguidores de Cristo, sus discípulos, no podemos elegir las áreas en que nos identifiquemos con Él. Nos gustaría identificarnos, pero, por ejemplo, uno puede decir a mí me gusta mucho las sanidades, me gusta mucho la gracia, el ministerio de sanación, los milagros, a todos nos gusta. No puedo elegir, me voy a identificar solo con la prosperidad o con la sabiduría. Mire, Jesús mismo nos da un ejemplo. Y dice Juan capítulo 13, versículo 16. Juan capítulo 13, versículo 16, el Evangelio. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y aquí viene una pregunta. ¿Somos siervos de Cristo o no? ¿Usted es siervo de Cristo? ¿Está sujeto a Cristo? Entonces la pregunta que podemos plantearnos en este momento, ¿somos siervos de Cristo o no? No somos más que el Señor. Si el Señor con toda su gloria fue rechazado, sufrió, ¿cuánto más nosotros? Mire, Hebreos 5, versículo 7 al 11, Hebreos 5, versículo 7 al 11, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bueno, hay un texto difícil de entender ahí, ¿no? Dice acá que el Hijo aprendió la obediencia por lo que sufrió. En este mundo vamos a sufrir por vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Habrá sufrimiento? No nos referimos a aquellos sufrimientos por cualquier cosa que hagamos, no, o cualquier cosa que podamos decir. No, por Cristo. Cuando cometo pecado, cuando digo lo que no debo decir y cuando hago lo que no debo hacer y vienen problemas, eso no es una prueba, eso es la consecuencia de un error. Ahí no se sufre por Cristo, sino se sufre por nuestras cosas en realidad. Pero si realmente obedecemos a Cristo, vamos a sufrir por el mundo. Estamos claros que no todos responden a la fe. Para muchos, en este tiempo, Dios molesta. Dios les molesta. Para muchos los principios divinos, la Escritura, les molesto para ellos. Que es anticuada, que castigadora, que presenta a un Dios castigador, bueno, les molesta. ¿Por qué? Porque no quieren, hay soberbia en su corazón. Ahora, el Señor sufrió por eso. Para llegar a conocer a Cristo, tiene un costo. Caminar por un camino no ausente de dificultades, no ausente de sacrificios. Y aquí es donde debemos decidir. Me coloco en el lugar correcto, aunque haya sufrimiento. Dice la palabra, si es necesario pasar hambre por Cristo, que la pasemos. Mire, Mateo 10, versículo 37 al 39. Mateo 10, versículo 37 al 39. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, aquí hay un orden. Dios debe estar en primer lugar. Te amamos, Señor. Aquellos que han sido los primeros en convertirse en una familia han pagado un precio, porque la familia no los entendió y los cuestionó y hubieron críticas. Pero aquí se aplica la palabra. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Debemos vivir bajo el señorío de Cristo. Para muchos no quieren ser cristianos porque no quieren dejar algunas cosas que les gustan. La mentira, la laxivia, el alcohol, las drogas, el adulterio, etc. El ser discípulo de Cristo es mucho más que asistir a una reunión, mucho más. Es perder totalmente la vida en Cristo. El día de ayer sábado tuvimos bautismo y el bautismo es el inicio de la carrera. Es el inicio de entrar a caminar
en Cristo bajo su señorío. Ahora, por supuesto que en esto tenemos que ser muy claros. Antes del bautismo tiene que haber un arrepentimiento claro, un arrepentimiento firme. Renuncio a mi vida pasada. Señor, te pido perdón por los pecados, renuncio a Satanás, a todo, y desde ahora mi vida está bajo tu gobierno. Mira, 2 Corintios 4:17, aquí el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Frente a la tribulación, si tengo fe, si confío en Dios, se va a manifestar su gloria. Pero frente a la tribulación, frente a conflictos, a pruebas serias, no todos responden igual. Hechos capítulo 14, versículo 22, la parte B de ese texto, Hechos 14, versículo 22, dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, es necesario. Bueno, gracias Señor. ¿Cómo estás? ¿Hay dificultad? ¿Hay conflicto? Gracias Señor. Te damos gracias. Esta prueba, este problema, esta pequeña o gran tribulación que estamos viviendo, Señor, estamos bajo tu señorío, bajo tu cobertura. Y gracias por eso. Bueno, vamos a hacer un intermedio, vamos a adorar al Señor y te invito a adorar a nuestro Padre Celestial. Vamos a participar de esta alabanza. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. Les invitamos a que juntos podamos adorar el nombre de Jesús. Dice esta canción, la tierra entera exclamará. Les invito a proclamar esta verdad. Creador, gran amor, eres luz en tinieblas, la verdad restauras a quien vive en penumbra. Grande eres tú, es tu amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar, es tu amor en mi ser que me lleva a adorar solo a ti. Creador, gran amor, eres luz en tinieblas, la verdad restauras a quien vive en penumbra. Grande eres tú, es tu amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar, es tu amor en mi ser que me lleva
los corazones cantarán. Grande eres tú. La tierra entera exclamará, los corazones cantarán. Grande eres tú. La tierra entera exclamará, los corazones cantarán. Grande eres tú. Es tu amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Es tu amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Es tu amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Es tu amor en mi ser que me lleva a adorar solo a ti, solo a ti. Amén. Gracias, Señor, por la adoración. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Alguien le preguntó a un pastor, ¿dónde vive Dios? Bueno, la palabra dice que Él habita en la alabanza, en la adoración de su pueblo. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué es conocer a Cristo? Conocer a Cristo significa entregar la vida. Estamos ahí conociéndole. Ahora, significa participar en su sufrimiento, no solo saber su doctrina, sino identificarnos con Él. Los discípulos vivieron momentos de gozo, momentos de alegría, pero también vivieron momentos de oposición satánica. ¿Por qué tal oposición? ¿Por qué se levantaba esa oposición? Porque ellos representaban el reino de Dios. Y el reino de Dios representa la destrucción de toda fortaleza satánica. Y está claro. No se desanime cuando hay oposición. No se desanime cuando hay dificultades. Satanás está molesto. Mire, la palabra tribulación en griego es sentir tensión intensa. Ser asediado como en una batalla. Cuesta entrar en su reino. Ahora, muchas de las comunidades carismáticas no aceptan el versículo que acabamos de leer, ¿no? De Hechos 14:22. Quieren una vida tranquila. Todos queremos una vida tranquila, alegre, próspera. Este tipo de comunidad enfatizan todas las promesas de prosperidad, de sanidad, nada que ver con la tribulación. Esto es una distorsión de la Escritura, obviamente. Dios nos pide equilibrio en las cosas. Si estás pasando momentos difíciles, gracias, Señor, dame la fortaleza para pasar esta prueba. Pasada la prueba queda un recaudo, queda mayor madurez, queda mayor sabiduría, entendimiento, paciencia. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena conocer a Cristo en esta dimensión?
¿Vale la pena conocer a Cristo en esa condición? Claro que sí, porque a través del sufrimiento se reproduce en nosotros su justicia y su paz. Mira, Isaías 11, versículo 2, el gran profeta Isaías, habla de el Mesías, ¿no? El Señor. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Nuestro Señor sufrió presiones, sufrió tribulación, experimentó el desánimo. ¿Estás desanimado? ¿Estás desalentado? Dios te entiende, porque nuestro Señor también pasó por el desánimo, vivió la soledad de sus discípulos, pero nunca falló. ¿Te has sentido solo? ¿Han pasado por tu mente pensamientos como ¿a quién le importa mi vida? ¿Por qué no me moriré mejor? Hermano, Dios te ama y Dios quiere que su vida sea una vida de paz y de gozo, aún viviendo las circunstancias difíciles. Dice Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Te digo una verdad. Jesús se hizo maldito por nosotros. Para el mundo esto no tiene sentido. Para el mundo no tiene sentido. Pero Jesús cortó la maldición. Se hizo maldito por nosotros. Dice la palabra: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero y murió ahí. Y resucitó después al tercer día. Y corta toda maldición. Hemos visto en personas que sus abuelos le ocurrió una muerte trágica. Después viene un hijo, igualmente, un nieto, y después pasa hasta la cuarta generación. Si ese abuelo o ese hijo se hubiese convertido al Señor, se corta la maldición. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldito por nosotros. Por lo tanto, si usted está viviendo una etapa difícil y dice: me pasa igual que mi papá, me pasa igual que mi mamá o me pasa igual que mi abuelo, está validando esa maldición. No, ahora usted es nueva criatura, ahora tiene a Dios como Padre. Gracias, Señor. En este sentido es muy importante. Dice Romanos 1:16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces uno puede preguntarse: ¿en qué Evangelio pensaba Pablo al escribir esto? Cuando él dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿En un Evangelio simple que ofrece un boleto para ir al cielo? No. El Evangelio del reino de Dios es el Evangelio puro, que incluye el reino y la autoridad del Rey, de nuestro Señor. La gran tentación en la cual está puesta la iglesia de hoy es suavizar o alivianar las demandas del Evangelio del reino.
sí, pero, y comenzamos lentamente a bajar los parámetros, ¿no? Ahora, así se va apagando el fuego del Espíritu Santo. Muchos quieren una relación superficial, pero Dios lo pide todo. Muchos no quieren pagar el precio. La superficialidad que crea en la iglesia, confusión. El mundo empieza a entrar. Por eso el reino de Dios trae aflicción, trae gozo, paz, pero también trae la cruz. El Espíritu Santo va a obrar en aquellas vidas, en aquellas personas que están bajo el gobierno de Dios. ¿Tu vida está bajo el gobierno de Dios? ¿Está sujeto a obediencia usted? Dios quiere, hemos dicho, ¿cierto?, que Dios es un Dios de pacto. Y Dios ha hecho un pacto con nosotros. Dice Hebreos 12, 24, que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla, mayor que la de Abel. Hebreos 13, versículo 24. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Él va a mediar entre el Padre y nosotros. Usted sabe que cuando Adán y Eva pecaron, descolgó la humanidad de Dios. Separó. Dice la palabra que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién nos destituyó? Por supuesto, Adán y Eva nos descolgaron. Pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Vino a darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. No la merecíamos. Él nos entregó una nueva oportunidad. Por eso dice Hebreos 12 a 24, Jesús, el mediador, aún más, Él intercede para con nosotros, porque abogado tenemos para con el Padre. Satanás nos va a acusar, Satanás te acusa, Satanás inmediatamente va con el cuento al Padre, pero ahí tenemos un abogado, Jesucristo. Jesús es el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Debemos tener confianza en este nuevo pacto. Dice que la sangre rociada de Cristo mejor que la de Abel. ¿Qué pasó? La sangre, dice la Escritura que Caín mató a Abel, pero la sangre de Abel, ¿qué reclamaba? Venganza. Pero la sangre de Cristo, ¿qué habla? ¿Qué pide? Misericordia, reconciliación todo el tiempo. Habla a nuestro favor. Mira qué distinto. La sangre de Abel reclamaba justicia. La sangre de Abel reclamaba venganza. La sangre de Cristo no. Como mediador, la sangre de Cristo habla de misericordia, de reconciliación. Papá, perdónale, porque no saben lo que hacen. Papá, perdónale. Si estás en sufrimiento, si te encuentras en tribulación, puedes decir, Señor, tu sangre reclama misericordia. La confesión, si la hacemos sinceramente, debemos aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida. Ella nos va a limpiar, ella nos va a reconciliar. Gracias, Señor, por tu sangre, por el pacto que hemos hecho. Podemos estar pasando por un momento de prueba, de enfermedad, de aflicción, de conflicto. Pero tu sangre, Señor, reclama misericordia. Tu sangre, Señor, reclama tu justicia, Padre, tu justicia sobre nosotros a través de Cristo. Gracias, Señor. Si la prueba tú la pasas,
Si esta dificultad que tú estás viviendo, sea una enfermedad o lo que sea, si la pasas con paz, con gozo, gracias Señor, no lo entiendo Señor, pero aquí estoy. Como Jesús le dijo, Padre, si es de mí no pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un texto difícil de entender, dice que por lo que Cristo padeció aprendió la obediencia. O sea, si tú estás padeciendo una enfermedad, una dificultad, Dios te entiende. El Espíritu Santo te entiende. Porque Jesús pasó por lo mismo. Si hay soledad, si piensas que estoy solo, ¿a quién le importa mi vida? A Dios le importa tu vida. Él en la cruz estuvo solo. Enfrentó los momentos difíciles. Sus discípulos dormían, se alejaron por temor, pero Él enfrentó. Y estando en la cruz, recibiendo la burla, recibiendo, palabras sucias, después de haber sido castigado, ofeteado, escupido. Sin embargo, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Su muerte reclama la misericordia de papá. Su muerte reclama la paz, el gozo para tu vida. Humíllate ante Él. Presenta tu realidad ante Él. Presenta tu corazón, tu problema, tu dificultad. Tal vez un hijo, tal vez una hija. No está en Cristo, está sufriendo. Presenta. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Inclina ahí tu rostro. Vamos a rogar ante el Padre, bajo la sangre de Cristo. Señor, mira la realidad de tu hijo, de tu hija, lo que está viviendo. Tú le amas, Señor. Su vida importa mucho para ti. Reprendemos, demonio, te reprendemos. Tú que desvalorizas la vida. Tú que quieres matar, robar, destruir. Ese joven, esa señorita que se desanima con facilidad. Ese adolescente que se desanima, que se siente solo, que nadie lo entiende. Esa es una mentira del diablo. Señor, provee el gozo, la paz. Hija, hijo, tu vida tiene un gran futuro en las manos de Dios. Papito, pide sabiduría. Mamita, pide sabiduría ante Dios para criar tus hijos, tu familia. Señor, reprendemos toda enfermedad. Coloca tu mano en tu pecho y dile, Señor, dame la fortaleza. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda presión del diablo. Y enséñame, Señor, bajo esta dificultad que estoy viviendo, enséñame. Y dame la fortaleza, el gozo y la paz. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y tomamos esta palabra. Como tú, Señor, como tú le dijiste a tus discípulos, como yo he vencido, ustedes también vencerán. Dios te va a sacar de esto, hijo. Hija, Dios te va a sacar. Está buscando Él que tú aprendas, que tú madures, que cambies tu carácter y tomes este nuevo carácter, el carácter de Cristo. Las cosas viejas pasaron. Por el pasado ya no podemos hacer nada. Pero sí, Dios nos ha perdonado. Gracias, Señor. En tu nombre, en el nombre precioso de Cristo, extendemos la bendición que tú nos has dado para cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, en casa,
de vacaciones, donde quiera que estén, en el trabajo, extiende tu mano, Señor, y dale gozo, gozo en el corazón, paz y gozo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, gracias, Señor. Tu palabra nos hace bien. Tu palabra nos anima a seguir más adelante. A seguir más adelante, seguir avanzando. No estamos solos, no somos huérfanos. El cielo está abierto. Como dice el apóstol Pablo, allégate, allegados confiadamente al trono de la gracia. Hemos nacido de nuevo, tenemos un reino. Nuestro papá es un Dios soberano. Él va a tomar determinaciones. Claro, tenemos que sujetarnos a su voluntad. Gracias, Señor. Bueno, seguimos con los discipulados del día lunes, el discipulado pastoral. Aquellos que quieran participar, bueno, reciban, me mandan un WhatsApp y yo le mando el link para comunicarnos todos los lunes a las 21 horas. Ahí estamos comunicándonos. Bien, que disfruten, que estén bendecidos, se sientan bendecidos con la manifestación poderosa del Señor. Y gracias, que tengan una semana llena de la gracia y de la bendición de Dios. Bendiciones para ustedes. En el precioso nombre de Jesús. Amén.